Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Los evangelios no dejan duda de que en los últimos tramos de la vida de Jesús, lo que estuvo detrás de su muerte fue una confabulación, una serie de maquinaciones entre los sanhedritas, los saduceos, los fariseos, incluso las autoridades del gobierno y algunos de los discípulos, y especialmente el traidor. Una confabulación del Sanedrín y un pacto infame de Judas. Así los llama este autor francés que escribió una muy bonita biografía sobre Jesús y una meditación sobre la pasión. El autor se llama Louis Claude Filion y dedica un capítulo llamado así Los preliminares de la pasión, que nos llevan a considerar cómo fueron los hombres con sus envidias y con sus maquinaciones de estrategias políticas las que llevaron a la muerte a Jesús. A ojos de los acusadores, se trata de una especie de chivo expiatorio. Uno que muere para que todos vivan, esperando que así no mueran más. Ahí se esconde ya una enseñanza para nosotros. No podemos jamás, como dirá el apóstol San Pablo, hacerle el mal a un hombre para que venga un supuesto bien o un bien objetivo. No podemos hacer el mal para que venga el bien. Ese había sido el razonamiento de los acusadores. Jesús sabía perfectamente cuándo iba a morir. Jesús lo fue anunciando. Jesús conoce el día y la hora de su muerte. Sus enemigos están perplejos y se acercaban los días de la Pascua, que como sabemos se celebraba no un solo día, sino toda una semana. Y no querían que la muerte de este al que consideraban sedicioso, de la muerte de Jesús de Nazaret, ocurriera en día de fiesta. Y de pronto aparece para ofrecerles sus vergonzosos servicios un hombre a quienes los evangelios no esconden desde la primera escena que lo mencionan. Judas el traidor, Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. Si tratamos de encontrar los motivos detrás de esta traición de Judas, seguramente los encontramos en su avaricia, un orgullo desmedido, una ambición que tenía y tal vez el deseo de escapar de algún peligro. El peligro de ser mal considerado, de ser acusado por las autoridades. En todo caso, es el juicio que nos transmiten los autores más antiguos cuando hablan de Judas, que era un hombre avaricioso, que era un hombre orgulloso y que al final era cobarde y se acomodaba, aceptaba
pues los juicios inicuos, el mal gobierno, la forma degradada y corrupta de lo que nosotros llamaríamos el sistema. Los planes del traidor eran siniestros. Sin duda, como comentan los padres de la Iglesia, San Agustín, San Juan Crisóstomo, el traidor no llegó a esa decisión al improviso, súbitamente, sino poco a poco, gradualmente. Antes de que San Judas se resolviese a ir con los príncipes de los sacerdotes para entregar a Jesús, nos dirá San Lucas que entró en él Satanás. Es la expresión parecida que utiliza también San Juan. Como el diablo hubiese puesto ya en el corazón de Judas que entregase a su maestro, no se debe deducir una posesión diabólica, sino que nos hablan con términos enérgicos los evangelistas para decirnos que Judas se hizo socio de Satanás. Y sabemos bien que nosotros también nos hacemos socios de Satanás con el pecado. Había una tradición hasta hace no muchos años por la cual se invitaba a las personas a confesarse el miércoles santo, el miércoles de la Semana Santa, como para contrarrestar el día de la traición de Judas, el día en que Judas había tomado la decisión y había hecho el infamante pacto de entregar a Jesús para que lo crucificaran. No hace falta esperar a un día en particular para confesarse. Pero este pensamiento nos ayuda a recordar que cada vez que dilatamos la confesión, que dejamos que se acumulen los pecados, le abrimos la puerta y nos encadenamos nosotros mismos a las maquinaciones del demonio. Judas, después de haber ponderado y medido cuáles eran los movimientos de su maestro, los lugares donde solía retirarse, saber con exactitud dónde y con quién iba a estar, consiguió pues programar el momento exacto de la traición. Es el esquema del pecado. Es verdad que muchas veces el pecado llega intempestivamente, pero los peores pecados tienen detrás, por decirlo así, una mente criminal. Planeación, estrategia, dolo, hay algo de alevosía, cálculo. Son los pecados que más endurecen el corazón, los que llevan a las acciones más viles y también, pues, a veces más irreparables. Judas pactó con aquellas autoridades y quedaron en la suma de 30 siclos de plata. No sabemos el momento en el cual habrán depositado esa suma en sus manos, probablemente la noche ya del jueves al viernes. Esa pequeña suma, aunque tal vez hoy valga 10 veces o 20 más que hoy, hace resaltar la gravedad del atentado. Cuando la codicia llega a dominar a un alma, incluso se contenta con poco. Y de hecho el evangelista San Mateo hace notar que Dios permitió que ofreciesen a Judas justamente esos 30 siclos como precio de su traición para que se cumpliera la Escritura, que habla de esa cifra relacionándola con el rescate de una persona vil, de un esclavo, por ejemplo. La traición de Judas.
San Marcos y San Lucas hacen notar que cuando Judas se acercó con las autoridades, se alegraron. Hay una alegría malvada, una alegría perversa, la alegría del mal que se le hace a otro, del mal que se le inflige a otro. Y también aquí tenemos que estar siempre alerta de no alegrarnos por los males que alguien más padezca. Nosotros a veces lo decimos un poco pues en proverbio, en aforismo, ¿no? En frase, en refrán, ¿verdad? Que es mal, que el mal de muchos es un consuelo de tontos, ¿no? Pero se esconde una verdad allí, que no creamos que porque otros sufren, ¿no? Pues ya nosotros sufrimos menos. Nos debe doler el sufrimiento que tiene que padecer injustamente cualquier persona. Que no nos alegremos jamás por el dolor, por el sufrimiento injusto que se le hace padecer a alguien, sea quien sea. Los evangelistas nos narran cómo, después de haber hecho ese pacto, Judas anduvo al acecho, espiando la ocasión favorable para entregar a Jesús a sus peores enemigos. Y quizá esto nos recuerda aquellos primeros capítulos del libro del Génesis, cuando Caín andaba cabizbajo, andaba melancólico, un poco triste, y se oyó la voz de Dios que le dijo a Caín que no anduviera así, que recapacitara, porque el pecado andaba al acecho, pero que él, Caín, si quería, podía vencerlo. Dios nos ha dado esa libertad y nos ha dado también los medios para no caer en la tentación. Hemos de implorarlos con fe y pedirle al Señor esa gracia. No nos dejes caer en la tentación. No andar pues cabizbajos, desanimados, descontentos, que no nos entristezcan los acontecimientos de la vida, porque por allí se filtra el pecado, la tentación, el veneno de Satanás. Estos días de la Pasión son muy útiles a nuestra alma para rehacer una vez más en nuestro interior los propósitos de seguir de cerca a Jesús y también animarnos a tomar la cruz de cada día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.